El día de hoy vamos a ver un tema muy importante, que todos lo padecemos y que en menor o en mayor intensidad nos afecta en nuestro caminar cristiano, en nuestro fortalecimiento espiritual. Y es nada más ni nada menos que el sentimiento de culpabilidad. El sentimiento de culpabilidad. No siempre este sentimiento de culpa es producido por un pecado, por un pecado, por algo espiritual, sino que también este sentimiento de culpa puede ser producido, por ejemplo, que tengas un accidente, te pases un alto y muera una persona, choques, o salga dañado a alguien y entra en ti un sentimiento de culpabilidad, porque dices, no debería de ir ido tan recio o debería haber puesto más atención. Hay infinidad de cosas que el enemigo también utiliza para que nos sentamos culpables. Pero indudablemente la mayoría de los sentimientos de culpabilidad vienen por el pecado, vienen por errores que cometemos en nuestra vida y que si los pudiéramos cambiar, lo haríamos. Porque cada vez que te acuerdas de lo que sucedió, lo vuelves a vivir. Y de eso se encarga el diablo. De que vuelvas a vivir eso que te pasó, eso que hiciste. Y esa vivencia es corregida y aumentada. Ya lo ves a colores, ya ves más cosas que no sucedieron, que no dijiste y que nos afecta mucho. Y hay mucha gente que se ha alejado del cristianismo porque cree que fue Dios el que lo causó. Y ese sentimiento de culpabilidad fue tan fuerte que no pueden vivir con él, que inclusive te pueden llevar a buscar una puerta falsa para salir de ello. Y se dice puerta falsa porque no es una puerta verdadera, en donde tú la abres y quieres tener otro tipo de vida, estás buscando olvidarte de eso, y es un error, ¿no? Y ese es el suicidio. La gente se suicida no porque se quiera morir la mayoría de las veces, sino que quiere salir de un problema mental muy fuerte, espiritual también. Y es algo del ser humano que nosotros, cuando pasa algo, siempre buscamos culpable. Siempre buscamos culpable. Si hay alguien que fallece, luego, doctor, buscar un culpable. ¿Por qué? Es que no lo atendieron, no le hicieron esto, pero luego buscar siempre un culpable para tratar de que esa culpabilidad en la que nosotros tuvimos poquito o mucho o nada metidos no nos afecte tampoco. Entonces, ¿y cómo librarnos también de ese sentimiento de culpabilidad? Debe de ser, lo vamos a aprender también para poderlo sacar de nuestra vida. Y los orígenes más frecuentes
de lo que es la culpabilidad. En un estudio que se hizo muy grande sobre personas que tenían ese sentimiento de culpabilidad, la mayoría de ellos, de ellas, dijeron que era un castigo de Dios, que era un castigo de Dios, que Dios los castigó por algo, por eso que hicieron en el pasado. Y estoy viviendo, dice, ese castigo de Dios. Y siento, dice, que por ese castigo tuve ese accidente que padecí. Otros sienten que por castigo de Dios, por tu manera de vivir en el pasado, por algo que hiciste, tus bebés salieron con alguna enfermedad o que tuvo una enfermedad, que tienes un tumor, se te diagnostica una enfermedad grave y dices, esto es un castigo de Dios. Tú en tu interior, en tus momentos, estás pensando que eso fue producto de aquello que hiciste, de aquella persona que lastimaste, vaya, cómo te comportaste, o en fin. Otro grupo de personas piensa que le está yendo mal en la vida por esa culpabilidad que existe. Y otro grupo de personas dijeron que vivían bajo depresión, con una bajo autoestima, en vergüenza, por esa culpabilidad. Por esa culpabilidad. Los psiquiatras, cuando atienden a una persona, estamos hablando no cristiano, el psicoanálisis trabaja dejando hablar a la persona libremente y ese doctor estarlo escuchando, porque tarde o temprano sale de ti eso que te está atormentando, esa culpabilidad. Y mucho del alivio que viene en esos momentos es cuando te das cuenta qué es lo que te atormenta. Porque los mecanismos de defensa del cerebro que dejó Dios, uno de ellos es el razonamiento. Bueno, con el razonamiento, es que se lo merecía, es que pasó por esto, por aquello, etcétera, etcétera, etcétera. Haces una historia donde tú, a través del razonamiento, sientes que no tienes la culpa. Otros, pues, olvidarlo, como que no sucedió, como que no pasó nada, y está oculto ya dentro del corazón. Pero tarde o temprano, el enemigo lo va a sacar. Entonces, la gran mayoría, y te estoy hablando, muchos de los cristianos, caminamos en la vida con un sentimiento de culpabilidad. Que si lo pudiéramos cambiar, esos momentos que vivimos, hacerlo. El sentimiento más fuerte en las mujeres es cuando se han hecho un aborto. Porque salen de un problema social, salen de un problema económico, salen de un problema familiar, pero dentro del esposo y de la esposa, o dentro nomás solo de la mujer, si no estaba casado o etcétera,
siempre hay ese remordimiento, ese sentimiento de culpabilidad de que fuera si ese niño o niña hubiera vivido, si no hubieras tomado esa decisión. Qué tremendo, ¿no? Entonces las causas son múltiples. Son muchas las formas por las que puede venir ese sentimiento de culpabilidad a nuestra vida y hacernos sufrir. ¿Qué es lo que quiere el diablo? El diablo te quiere hacer sufrir y de la manera más horrible que él pueda. Dice en Efesios 1:7, en la Nueva Traducción Viviente 7:8, Dios es tan rico en gracia y en bondad que compró nuestra libertad. O sea, nos redimió. Ya en el Instituto Bíblico estuvimos viendo lo que es redimir. Redimir es una persona que está presa, que está encarcelada, ya sea por situaciones de culpabilidad, por cualquier pecado, en fin, y que viene otra persona y paga el precio por ti, el precio que se está exigiendo. Entonces viene otra persona, paga el precio y te redime, te saca, ya eres libre y te deja ir. Y ahora te puede decir, no sigues en esclavitud con la otra persona. Entonces, Dios es tan rico en gracia y en bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo. Ve nada más, con la sangre de su Hijo, y perdonó nuestros pecados. Él desbordó, yo me lo imaginé no como una copa que se está saliendo, que tiene de más, sino como un río, como el río Nilo cuando se desbordaba, ¿no? Cuando pasó Josué hacia Jericó y que estaba, dice la palabra, que estaba el río Nilo, el río Jordán, perdón, estaba desbordado. Bueno, así me lo imagino, dice, Él desbordó su bondad sobre nosotros, junto con toda la sabiduría y entendimiento. Ya nos ha dado toda la sabiduría y el entendimiento. Lo peor es un cristiano sin sabiduría y sin entendimiento. Para empezar, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es una persona que no tiene temor de Dios. Ni tiene entendimiento, claro, entendimiento espiritual. Entendimiento espiritual. Si vieran ustedes cómo existen cristianos que no tienen el entendimiento ni la sabiduría y viven una vida espiritual muy pobre, que inclusive creen que no necesitan congregarse. Entonces, lo primero que tenemos que entender, ¿de qué viene la culpabilidad? ¿Cuál es su fuente? Para que podamos ver qué es lo que está pasando en nuestra vida. ¿De dónde vino? Y son múltiples las causas, múltiples, pero hay unas que son muy poderosas. Y
y que debemos de conocerlas. Y la mayoría, como te dije, de las veces no tiene que ver con el pecado, sino con una visión, con un entendimiento equivocado de Dios. Con un entendimiento equivocado de Dios. No conocemos a Dios. No sabemos cómo es Él. Y creemos que está muy distante de nosotros. Que está en otra parte del mundo. Allá en los cielos. Yo así me lo enseñaron. Viendo atrás de una nube a ver a quién castigaba. Cuando en realidad Dios no tiene amor, sino que Dios es amor. Y esa visión errónea sobre Dios es lo que creemos, es lo que nos trae mucha culpabilidad en nuestro vivir. Entonces, pensar que algo anda mal con Dios, con nosotros, no es conocer su amor. No es conocer su amor. Y el concepto, esto es muy fuerte, el concepto de padre con Dios se desarrolla en la vida. ¿Qué concepto se desarrolla en tu vida? ¿Cuál es tu relación que tú tienes con tu padre? ¿Qué relación tuviste? ¿De un padre que te lastimó mucho, físicamente, emocionalmente, a ti, a la familia, como Juan Charrasqueado, ¿no? Borracho, parrandero y jugador, o indiferente, o ausente, que es lo mismo que indiferente en tu vida, y no tuviste esa oportunidad de poder conocer al Padre amoroso que daría su vida por ti, como lo hizo Jesucristo, y que se empeña en educarte, en estar siempre contigo, etcétera, etcétera. Pues si no lo tienes, desarrolla sentimientos muy difíciles en nuestra vida. Y te lo digo porque pues yo lo viví. Por eso tengo un solo apellido, no existe en el acta, antes no se ponía, ahora sí, si no das o no sabes quién fue el papá, o no quieres que se sepa, o lo que tú quieras, tú lo registras con tus dos apellidos y listo. Pero en aquellos tiempos no. Se decía madre, hijo natural, o sea, la naturaleza se encargó de hacerlo, ¿ya? Y sin padre, ¿no? Y ahí estamos. Y luego peor todavía, que con un apellido que es nombre también de persona. Y siempre que me presentaba, ¿cuál es su nombre? Arturo, Federico. Y su apellido, Federico. Correcto. Y su otro apellido, no, nomás tengo uno. ¿Y por qué? Se quedaba la gente que le platicara, ¿y por qué? Y eso, al principio, causaba, pues no sé, mi papá estuvo ahí, pero era cerca de 40 años
tenía cuando mi mamá nació. Mi mamá nació, así que él la conoció a los 14 años, con mayores de 50 años. Y pues, ¿qué hacía una niña de 14 años, no, contra un hombre así? Pero gracias a Dios, gracias a Él, pues aquí estamos. Ya hemos sanado de eso, gracias a Dios. Pero era muy difícil. Era muy difícil. Él era indiferente. Nunca me regañó. Para nada, ni una cachetada, nada. Ni un regaño. Todo lo que quise, tenía mucho dinero. Todo lo que quise económicamente me lo dio, me lo daba, pero el gran dolor fue cuando le pedí el apellido, y cuando me dijo pues que no se podía, porque él tenía otra familia, y tenía hijos mayores que mi mamá, muchos mayores. Entonces, ahí lo veía un ratito, una vez a la semana, etcétera, unos 10 minutos, nos daba dinero y con eso se sentía él muy bien. Y nosotros también. Pero esa relación padre-hijo no la logré entender, comprenderla. Y eso se vino a manifestar cuando vienes a Cristo y te dice que Él es tu Padre. Entonces decirle papá a Dios es ver a mi otro papá. Y poder superar eso es difícil. Y en la cultura mexicana y en la cultura latinoamericana, esto es muy frecuente. En vez de haber disminuido los embarazos no deseados por la educación que se da en las escuelas sobre medios anticonceptivos, etcétera, 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 sobre que se detengan en esas cosas, bla, 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 todo, va en aumento. A tal momento de que hace ya muchos años que en Estados Unidos, para que las chicas no pierdan sus estudios, se hacen guarderías en la escuela. Porque ya hay una actitud, una cuestión más liberal en la cuestión sexual en Estados Unidos. Aquí en México lo frecuente era para el sur, centro y sur del país, Guatemala, y te vas yendo allá para... Es aquel que, muy común, que llega el padre en la noche, borracho, y ¿sabe qué más? Que llega, busca a la mujer y le pega. Y la golpea y todo, y el niño está abajo de la cama llorando, sin poder hacer nada, prometiendo que cuando él crezca, lo va a matar. Cuando crezca te voy a matar. Y acá mi mamita, por ese matriarcado que hay en México. ¿Tú quieres tener una relación con Dios? No, con la Virgen María. O sea, un matriarcado espiritual. La reina de México, esto y todo, y tú aceptas eso. Llega el 10 de mayo y es una fiesta. Llega el Día del Padre y apenas como que se quiere a veces festejar por las cuestiones económicas de las empresas para vender. Pero siempre el hombre ha quedado así porque no ha sabido ocupar su lugar y la misma naturaleza del ser humano, que cree que a todos les va a pasar menos a mí. Menos a mí. Y por más que se les enseñes, no entienden.
las mujercitas. Bueno, no salirme de aquí. Entonces, el concepto de padre con Dios se desarrolla en la vida, en los primeros años de vida, en la niñez y en la adolescencia. Y así como veas a Él, el amor que hayas recibido de Él, vas a entender y comprender mejor el amor del Padre, de Dios, del Padre Celestial con nosotros. Por eso Él nos dice, ustedes son mis hijos, yo soy su Padre, yo los hice. Cuando le preguntaban, cuando querían pueblo, que querían otro rey, pero yo soy su rey. No, le decía Samuel, pero es que, Señor, ellos quieren ser igual que la demás gente. Quieren tener un rey, pero les va a ir mal, van a sufrir. Cuando tengan un rey malo, va a sufrir todo el pueblo. Yo los hice, yo quiero ser su rey, yo soy su padre. Pero bueno, dijo, si eso es lo que quieren, ahí está Saúl para que lo unjas. Y así es como en la actualidad todavía somos igual. Somos igual, no conocemos a nuestro Padre Celestial, tenemos una visión errónea de lo que Él es, el sentir el amor de Él, lo que Él hizo para hacernos sus hijos legítimamente, el entregar a su Hijo por nosotros, lo creemos, pero no lo entendemos en su magnitud. Luego vamos a platicar de eso. Es un tema muy bonito para poder entender, tener una revelación de lo que eso es. Entonces, la indiferencia también es difícil. Es difícil, yo creo que puede ser hasta más fuerte la indiferencia para ti que la agresividad. Claro, tuve yo una identidad de padre con un tío, pero tampoco se me olvida el hecho de que pues ahí estás en la casa platicando, en el tiempo de calor, están afuera, hasta se dormía en catres afuera, porque pues no había robos casi, y si robaban pues ya sabías quién era, y no había que robar, en fin. Pero, y siempre que nos levantábamos, pues a darle un beso a tus tías, a tu mamá, todos, y ya te vas a acostar. Y mi tío estaba ahí, vivía con nosotros en la casa, jugaba con él, pero algo que marcó fue cosas pequeñas, pero en un niño son fuertes. Voy yo dándoles beso en el cachete, beso en él, y cuando yo con él me hace así, o sea, como hombre, no, a mí como hombre no. Y eso nunca se me ha olvidado. Eso hizo que cambiara mucho, en muchos aspectos, mi relación con él. Porque se salió de donde yo estaba tomando de esa fuente la formación de un padre. Entonces estoy hablando también del punto de vista espiritual. ¿Cómo nos afecta? Por eso el tener un hijo sin padre, sin que haya la imagen paterna, ese niño va a sufrir cuando le presentes a su Padre Celestial. Decirle papá, pero de dentro de ti y como un padre, tú sientes como que es indiferente hacia ti. Entonces nos es mucho más fácil comunicarnos con Jesucristo, y si no eres cristiano y estás todavía en la doctrina, pues con una virgen, con una mujer, porque ella
por naturaleza trae todo eso y tiene la capacidad de sacarte adelante sin la necesidad del hombre, pero nunca, nunca, nunca ocuparía el lugar de un padre. Pero Dios no puede resolver todo eso. Lo hizo conmigo. Dios puede todo eso componer, ¿no? Cuando comienzas tú a conocer a Dios, al Padre, y comienzas a conocer su amor, entonces comienzas a conocerlo a Él. Y esos sentimientos de culpa, porque cuando el sentimiento de culpa más grande, esto lo dábamos en la escuela para padres, por psicólogos que estudian todo esto, el sentimiento más de culpa más grande para los niños es cuando los padres se divorcian. Es peor que el de la muerte. Para el hijo fuera mejor emocionalmente que el papá tuviera un accidente y se muriera. Desaparecía, estaba muerto. Iba a tener una foto de ahí, mira, estoy con mi papá. Pero cuando ya no está y te dejó por otra y se fue por alguna razón, fue por las tortillas y no regresó. Esa ausencia cae un sentimiento de culpabilidad sobre el hijo, que él cree que es la culpa de ese divorcio, porque él está en medio de algo que no puede comprender. Y más todavía cuando la madre, pues, no se da cuenta que se deprecia mucho, se desvalora al tener ya hijos, porque cualquier hombre que quiera salir con ella, pues va a querer tener una relación, ¿no? Porque pues ya lo hiciste. Y eso es, pero no quiere decir que no pueda encontrar un hombre, ahora sí, un hombre que la pueda hacer feliz. Los dos ser felices. Pero los que sufren con un sentimiento de culpabilidad son los hijos, porque a veces en esos momentos no puede desarrollarse, no puede conocer un hombre y le echa la culpa al hijo de que él es la culpa de que no se le acercan con otras intenciones, etcétera, etcétera. Y se lo decimos a los hijos. Y hay un sentimiento de culpabilidad. Por eso el índice de suicidios en edades cortas, como los 14 años, 12 a 14 años, ha crecido en México exponencialmente, mucho, 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 mucho. Más que los adultos, la verdad no, ahí miento, no sé. Ha crecido mucho nada más. Iba a decir que más que los adultos, no. Ha crecido mucho. ¿Por qué? Porque traen un sentimiento de culpa que no pueden con él y ven el mundo y no les gusta. Y no les gusta. Entonces lo que quieren es un game over. Como el juego ya, voy a volver a empezar. Y agarran ahí está la puerta. Pasa esa puerta y vas a tener otra vida. Y no, es otra vida, pero en otro lugar que no quiere estar, que nadie quisiera estar ahí. Entonces, de muchas formas, durante nuestra infancia se desarrollan sentimientos ¿cómo se llama? De culpabilidad. Niños que son abusados, tentados, el 75% por un familiar, un tío,
un primo, que están borrachos y desgraciadamente a veces por los padres, sienten una culpabilidad que ellos tienen la culpa. Por eso está pasando eso. Pero lo mejor de todo esto feo, de lo que estamos hablando, es que Dios vino a deshacer las obras del diablo. Y estas obras del diablo, Dios tiene la manera de cómo sanarnos emocional y espiritualmente. Entonces, esa visión errónea de quién es Dios, la desarrollamos y la mujer, la mamá, como te digo, no puede hacerlo. No le puede dar esa identidad. Jesucristo, desde muy pequeño, la identidad de padre la tuvo de su Padre Celestial. Pero nosotros nos enseñan otro padre. Y que en vez de acercarme porque yo era medio religiosón, yo traía mi escapulario, yo iba a misa estando con unos 10, 11 años de edad. La mañanita, los domingos me confesaba. Y siempre los mismos pecados, ¿no? Se los puedo decir, acabo que no van a oír. Que le gritaste a tu mamá, que no le hiciste caso, que le hiciste enojar, que le pegaste a tu hermana, que le pegaste a tu hermano. Y trácatela, ¿no? El castigo. Tantas Aves Marías, tantos Padres Nuestros acá y todo, para poderte comulgar al día siguiente. Si le platicara lo demás, todavía estuviera ya orando todavía, ¿no? Todavía no terminara con los Padres Nuestros y le dijera toda la verdad. Entonces, ese es el conocimiento, eso es lo que creemos que nos dan en nuestra religión, que nos daban de lo que es Dios, viendo qué hiciste para castigarte. Porque el ir, luego después, salir del confesionario e ir a las primeras bancas, hincarte y estar Santa María, Madre de Dios, tanto esto, era un castigo. No te lo daban como algo para que no, es un castigo. Y sí, ¿no? Ya que salían tus compañeros, decía, oye, no dijiste la verdad, ¿por qué terminaste tan rápido? O luego buscábamos el lugar donde los castigos eran menores. Entonces todo eso viene trayendo en la falsa conocimiento de lo que es verdaderamente nuestro Padre Celestial, el amor que tiene hacia nosotros. Creo que no sé si les dije, y ese niño que está abajo de la cama, donde están golpeando a su mamá, y dice, cuando crezca, te voy a matar, te voy a pegar. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando crece, está haciendo lo mismo. Está haciendo lo mismo. Porque es lo que vio de sus padres. Es lo que conoce. Llegar borracho y golpear a la mujer. Y luego llega la mujer, la hija, toda golpeada, llorando con la mamá y le dice, mija, pues eso es el matrimonio. Pero mamá, no, yo no me casé para esto. Mija, esto es el matrimonio, ¿no lo ves? Con tus tías acá, allá, ¿no lo ves? Ahora dices tú, es que esto de lo que estás hablando,
No estoy de acuerdo. Ahí está en un video viral de hace 3 días, allá en la Ciudad de México, donde en un hotel con los condominios famosos, muchos millonarios, lleno de gente, 2 guardias, 8 personas ahí, donde un hombre agarra a la mujer, la golpea, patadas en la cara, en el estómago, le puso, y luego sale cómo la dejó, los ojos morados, todo, y nadie la ayudó. Se da todavía, y mucho, y más en los pueblos. Y eso trae sentimientos de culpabilidad. Por eso es difícil, nos es difícil a veces conocer cómo es Dios. Vamos a dejar esta parte. El otro, que es muy importante, es la falta del mensaje en la iglesia de lo que es la gracia de Dios. O sea, ¿qué es la gracia? Porque la culpa y la gracia, el favor de Dios, no pueden ir agarrados de la mano, no transitan juntos. El problema de la gente cristiana es que no entienden lo que es la gracia. Y cantamos, hay canciones, y se predica, pero no se revela en nosotros. Yo he estado predicando tanto por años de la gracia, y a veces me hacen preguntas que como que no entienden muy bien lo que es la gracia, porque nos es difícil el tener un pasado donde hay mucha culpabilidad en nuestra vida y que nomás, como dice en Romanos 16:9, que si lo confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras con tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ya, con eso. ¿Lo que tengo que hacer? Nada. Pero es que yo quiero hacer algo. Entonces es que estás mandando un mensaje de que lo que Jesucristo hizo no fue suficiente. Le falta todavía y que tú hagas algo. Pero es que no me lo merezco. Correcto. Nadie se lo merece. Nadie se lo merece. Nadie merece la salvación. Pero algo tengo que hacer, ¿no? Bueno, arrepentirme. No. El arrepentimiento no te da la salvación, ni ayuda a la salvación. ¿Entiendes? No tienes que hacer nada, más que tener fe en lo que te dije, en lo que Dios dice, más que tener fe y creer, y Dios te da un don de la gracia, un regalo, donde Él te da la salvación, y de ahí se desprenden muchas cosas. De ahí se desprenden muchas cosas y una de ellas sería el arrepentimiento. ¿Correcto? Dios en tu vida te comienza a hablar cuando eres genuina, y si le has abierto el corazón a Dios y Él ha entrado a tu vida, Él está en tu vida, hay un cambio en tu vida. Tiene que haber un fruto.
Porque ahora la sangre de Cristo está corriendo por tu sangre. Porque ahora el Espíritu Santo vino y hizo morada en ti, te selló. Y tiene que haber un cambio. Conozco personas, ya lo he dicho hace mucho, que de aquí en Ensenada, que en una ocasión orábamos mucho en una iglesia, y esta persona siempre oraba lo mismo. Perdón, 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 perdón por esto. Bueno, comenzamos con esta congregación, años acá y todo, pero me lo encuentro después y estar en una oración, un grupo de oración, orando lo mismo. Lo mismo. No puede ser posible. No puede ser posible. Es más, tú cuando oras y ya sientes que Dios te sanó, ya, disfruta de la sanidad. Pero si estás, entonces Dios no puede. Y si sigues estando, quiere decir que todavía no hemos entendido el mensaje de la gracia, el amor de Dios, el conocerlo a Él. Dios nos perdona a pesar de que no lo merecemos. Ese es el perdón. Porque si te lo merecieras, la salvación, entonces serías igual que Jesucristo. Es el único que nunca pecó. Y es el que llevó todos tus pecados, mis pecados, y los pecados de todo el mundo, pasados, presentes y por pasar. Y de una vez y para siempre. Y la gente está buscando merecérselo. Merecerse el perdón de Dios. Y no hay nadie que se lo merezca. Al contrario, Dios viene con los que menos se lo merecen. Por eso le dijo a los fariseos, llegó el momento que les cerró la puerta. Les dijo, de hoy en adelante les predico en parábolas para que no entiendan. Y no vaya a ser que entiendan y se conviertan y yo los sane. Punto. Entonces, Él viene con aquella persona que menos lo merece. ¿Por qué? Porque más le va a agradecer. Porque al que mucho se le perdona, mucho agradece. Y todo ese perdón que es de culpabilidad, de sentimientos de culpabilidad, de lo que hiciste, de acá, de los pecados, de los errores, etcétera, etcétera, que te tienen marcado y que te dicen, es que tú no te mereces eso. Nomás dice, por eso, cuando estaba Jesucristo y le trajeron a esta mujer prostituta, él se sentó, él estaba sentado y estaba escribiendo en la tierra. Nadie sabe, esta es una lucubración, qué era lo que estaba escribiendo. Se deduce que lo que estaba escribiendo eran los pecados de ellos, los que estaban ahí. Que estaba escribiendo los 10 mandamientos, recordándoselos. Hasta que bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y él se volvía a sentar, escribiendo. El que sea libre de pecado, el que no tenga culpa, en otras palabras, en su vida, así como la culpa que tiene esta mujer, que tire la primera piedra. Hasta los niños que había ahí sabían que había culpa en ellos. Y no hubo quien tirara la primera piedra.
Entonces, el merecer, el que tú te lo merezcas, va totalmente opuesto a la gracia. Va totalmente opuesto a la gracia, porque debes de tener una actitud que no te lo mereces, que no eres lo suficiente bueno, que no eres la última Coca-Cola en el desierto, que tú tienes que tomar ese regalo, don de la gracia de Dios. Por eso dice, por gracia sois salvos. Y no por las obras, no por lo que hagas para merecértelo. Para que nadie se gloríe, sino que toda la gloria de Dios al salvarte sea para Él. Hermoso, ¿no? Qué hermoso es poder entender lo que es la gracia de Dios. Pero también Dios le dice a los que sanó, pero no peques más. Les decía, no peques más. Te libera, pero no peques más. Quiere decir que Dios te salva y ya no vas a pecar. No, sí, claro que vamos a pecar. Estamos en este mundo pecaminoso. Está la carne que está en contra de nosotros. Está el enemigo que nos conoce muy bien y nos asusa para que pequemos, etcétera. Pero en nosotros tiene que haber un sentir de ya no querer hacerlo. Y ese sentir y ese deseo de ya no querer hacerlo te lleva a que te dé fortaleza, a que te fortalezcas y te haga sentir incómodo o incómoda con la vida que estás llevando. Ya comienzas a ver que esas falditas que llegan hasta acá, yo les dije que duré mucho tiempo fumando después del cristianismo, pero había un deseo ferviente de dejarlo. Hasta que era tanto lo que fumaba, tanto el deseo, que se dejó. O sea, tú tienes que desear. Pero si eres como la puerca la puerca lavada, que vuelve al fango, pues dice la palabra, ¿cuántas veces vas a crucificar a Jesucristo? ¿Cuántas veces lo vas a volver a crucificar? Y ya está, ya te perdonó. ¿Y ahora qué hago? Volví a caer, hice esto, me ganó la carne, etcétera, acá y todo, ¿qué hago? Confiésalo y sigue adelante. Pídele perdón a Dios, arrepiéntete. Confiésaselo, quien al pastor, a mí, tráiganme, díganme qué hacen. No mentiras, no que... ¿Qué ibas a hacer, Filo? No, tienen que confesárselo a Dios, yo no, ni me interesa ni debo de saber, porque luego ya no puedo predicar. Si conozco sus vidas, ya no puedo predicar libremente porque no puedo decir esto y aquello. ¿No es cierto? Entonces, déjenme predicar libremente. Entonces, en esto quiero que quede claro que el arrepentimiento es resultado de lo que Dios hizo por ti en la cruz. Cuando tú ya vas derechito otra vez a hacer lo mismo, ahí vas al papas, al juzón, al mango. Entonces, no los quiero ver nunca por ahí, No quiero encontrármelos ahí. Entonces, hay algo que te dice, ay Señor, sí es cierto, ¿no?
comienzan los cambios en tu vida. Comienzan los cambios poco a poco, poco a poco, poco a poco. Viene el diablo después, te tienta, pero ya estás fuerte, fortalecido espiritualmente. Y vamos a continuar con la semana que entra, porque está bueno y se va a poner más bueno. Porque el otro domingo vamos a hacer una cola y vamos a pasar aquí al frente y vamos a decir nuestros pecados. Como los que se casaron, ¿no? No, los que se perdieron en el bosque. A los que no los conocen, dice, es que deja mucha enseñanza. Que le dice, bueno, para conocernos mejor, dice, mientras nos encuentran, digamos lo que hay más dentro de nosotros. Pues mire, dice, ya ven, pues el tiempo que trabajamos en el mismo trabajo y que para acá y todo, pues soy gay. ¿Cómo que? Sí, pero estás casado. Pero sí. Qué mala onda. Y tú le dices, ¿cuál es la culpabilidad más fuerte que tengas? Que tengo otra mujer. Pero si amas tanto a tu esposa y siempre andan juntos y esto y allá y todo. Y con hijos. ¿Y quién es? La secretaria. Y tú, le dijo el otro, ¿cuál es? Ya todos están asustados. Que soy re chismoso, dice. Y ojalá nos encuentren rápido, dice, rápido, para platicarlo. Nunca platiques tus cosas íntimas. Platícalas con Dios. Platícaselas a Dios, platica con Él. Él te oye. Es una relación entre tú y Él. Que al que se lo platique, siendo tu amiga, tu amigo más íntimos, lo van a platicar. Y más ahorita con el WhatsApp. Todo lo van a saber, pueden pasar. Vamos a pasar para despedirnos y continuar porque falta cómo quitarnos estos sentimientos de culpabilidad espirituales con Dios. Como Dios nos cura. ¿Qué hacer? ¿Qué sobra con eso que les digo? Bueno, vamos a ponernos de pie.